Bueno. Acá, básicamente, qué mejor que empezar con el recap de ayer, porque el de hoy no hay mucho para hablar, porque no tuve operaciones, no tuve ningún error, porque no entré en ninguno, la verdad, ningún trade. Lo que sí se puede hablar también bastante es el de ayer, que bueno, lo iba a subir ayer, pero por complicaciones que tuve con el tema de la edición y todo eso, no lo hice. Pero bueno, como voy a ser 100% transparente en este reto que tenemos en conjunto con Fabri, y nada, con el proyecto de Más Allá del Profit también, esto del reto de 0 a... ¿Cómo es esto? Ahí está, de 0 al retiro. Eso sí, no empezamos de 10, pero hay que ser transparente en esto, no siempre son ganancias, pero el tema sería empezar a llegar las pérdidas. Son cosas que tenemos que ir mejorando nosotros, pero bueno, de a poco. Hoy van a ver algo muy importante, se van a dar cuenta de lo que es tener una mentalidad paciente y tener las confluencias para poner el break-even, porque fue algo que me faltó a mí y debo admitirlo, y ahora lo van a ver, lo van a estar viendo acá en pantalla. Esta línea determina el inicio de la sesión. Acá vamos a ver que veníamos a hacer un IFG de 4 horas, que ahora después lo voy a mostrar, porque si no está que voy y vengo y todo. Veníamos a hacer un IFG de 4 horas, que lo tengo marcado por acá para que lo vean. Ven acá. Estábamos haciendo un alto, más alto. Veníamos creando una estructura alcista. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros? Con la estrategia ICT y Smart Money, buscamos la toma de liquidez de un mínimo relevante que lleve también que venga una reacción de un POI en Higher Time Frame, y hay un IFG que sería un Inverse Fair Value Gap. Bueno, teniendo en cuenta eso, nosotros veníamos de sacar la Sell Side Liquidity. Acá veníamos a sacar un mínimo muy relevante, sería. Y a continuación, apenas abrió el mercado, se puede ver cómo se dio. Mi bias, o sea, mi dirección del día era más alcista que otra cosa. Sabía que mi único target bajista era la Sell Side Liquidity, porque acá ya estábamos reaccionando a un gap de 4 horas, o sea, teníamos más chance de que se revierta en contra que otra cosa. Aparte, ya estábamos haciendo una estructura bastante alcista y ya era momento de seguir subiendo. Al hacer el sweep de la 6 liquidity, nos da a entender más o menos de que el precio no quiere seguir bajando, rechaza esa zona, no lo rompe. Si hubiese cerrado por acá de abajo, sería otra cosa, pero cerró por encima, haciendo después un IFG, dando a entender de que vamos a empezar a buscar targets más altos, o sea, buscando la liquidez contraria. Pues en videos que vamos a ir haciendo uno por uno se van a ir dando cuenta, van a ir entendiendo los conceptos. Ahora estoy diciendo así nomás, pero nada. Este video más que nada como para tomar la acción de hacerlo. Van a ver en algún momento una mejoría en todo esto, pero paso a paso. Nada, lo primero que podemos ver que se presentó fue este IFG totalmente random, que bueno, es parte de una nueva estrategia que también estamos viendo gracias a FDS, que es nuestro mentor, que sería el primer IFG en búsqueda, bueno, de un target que tengas, que tenga sentido, ¿no? Que vaya. Acá ya me fui a la mierda, por eso no quería. Acá está. El tema es que acá no estábamos reaccionando de nada. Ven como acá ya estábamos haciendo una estructura un poquito más alcista de a poco.
Ven acá tenemos un quiebre. Tubi. Y empezamos a hacer un alto más bajo, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto. Y así acá ya después empezaría todo lo que tiene que ver con el tema de la estructura, que lo vamos a ir viendo en otro momento. Pero básicamente lo importante fue que no quebró estructura a la baja y terminó haciendo ese sweep, hacer ese liquidity, como para ir a buscar targets alcistas, como podemos ver que hoy siguió subiendo, pero ahora lo vamos a ver. ¿Ves? Se fue a buscar un gap, después se fue a buscar el previous high, y ahora probablemente de a poco vamos a ir subiendo máximos históricos. Hay que ir viendo qué va pasando. Pero bueno, sacando eso, acá voy a explicar las operaciones que metí. Ahí está. Bueno, ¿qué hicimos al principio de la sesión? Fue sacar este mínimo, podemos decir, esto de acá, este máximo, este máximo. Sacamos un poco de liquidez, pero era raro porque cerramos por encima de ellos. Y aparte, como tenemos un bias alcista, lo último que queremos hacer es tomar una venta, la verdad. Aunque sepamos poner, yo tenía claro que a este target tenía que ir. No. También está en la psicología de uno saber qué hacer y cómo controlar bien las emociones en ese momento. La estrategia que estamos viendo ahora, básicamente, como dije, sería el primer inverse fair value gap que hay en el camino a un target que tengas definido que tenga que ir, ¿no? En este claro ejemplo se ve como se dio a la perfección. No entré a esto porque claramente me da inseguridad. ¿Qué eran? Ya, bueno, habían pasado 9 minutos de la apertura, pero aunque vea la fuerza y así, tomar un trading contra tendencia todavía lo sigo manejando, sigo viendo qué onda. Aparte es una estrategia que estamos tanteando, un poco de backtesting, un poco a ver si nos da para meterlo en real. ¿Cómo se llama esto? A estar tan precavidos con las operaciones en las que entramos. No estoy entrando en cualquier cosa. Así que por las dudas esperé a que se me dé una confirmación más. Y nada, podemos ver que al tomar la sell side que dije, hizo una toma de liquidez y ahí sí hizo nuestro primer inverse fair value gap a favor, sería, mejor dicho, de nuestro bias alcista. Mira, Facu, porque no entraste acá. La verdad, es una locura. Para mí era una locura tener tanto stop loss para ir a buscar targets que ni siquiera sabía si podían llegar a ir. O sea, sabía que tenía que ir a la buy side, porque siempre que toma la sell side liquidity, en este caso, empezamos a tener confirmaciones para ir a la buy side. Pero claro, si llegábamos a tomar algo así, era como que sí, era obvio que iba a ir, era muy obvio, pero esto no tiene ni sentido. Tipo, nosotros tuviésemos que tomarlo así, no tiene para nada sentido, es más timba que otra cosa. Entonces dije, bueno, que empiece a crear estructura y tomo después una compra, o sea, a favor de la tendencia que estuve viendo que se estuvo marcando. Y ahí empecé a esperar, hasta que se empezó a dar esto. Teníamos un gap de 5 minutos por acá, con esta toma de liquidez. Y dije, bueno, listo. La estrategia bien planteada es de que tiene que ir al máximo más cercano, o sea, la liquidez externa más cercana cuando nosotros tomamos un inverse fair value gap. ¿Y cuál fue mi error? Apuntarle a un gap que había en higher time frame bien lejos, cosa que era como apuntarle a la nada, básicamente. Es como si le apuntaran acá
la punta de la nada, bueno. Básicamente fue eso. Acá tuve que haber cerrado en break-even, a mi gusto. Por ese simple hecho de que era como que estaba a la deriva. Pero después me terminan mostrando de la importancia de esperar a la zona del descuento y a una buena toma de liquidez, como sería esta misma, que la tengo en otro color. Tuve ahí, lo cual me presentó una operación que tomé, esta misma. Y dirán, bueno, ¿cuál fue el error, Facu, que tuviste acá? Lo puse en break-even muy temprano, al revés de como hice en la otra. En la otra ni lo puse. Y en este lo puse tan temprano que... ¿Qué hizo? Me terminó sacando, bien, ahí tienen punto de entrada, me terminó sacando, acá yo tenía con el dedo como si ven. Ahí, acá, entré, apenas se hizo el inverse acá. Y bueno, como vi que cerró una mecha con fuerza, todo, entré. Y claro, cuando lo vi que se empezó a mover, dije la cierro porque tenía como esa incógnita. Eso es también entrar con un poco de, de inseguridad, ¿no? Porque creo que si hubiese estado 100% seguro, no lo sacaba eso. No hubiese puesto en break-even. Ahora viéndolo, estando más fresco, digo que fue al pedo, porque al ver que ni siquiera había cerrado por encima de ese punto, había hecho un sweep en ese momento. También, ojo, tenía mis confirmaciones, porque básicamente con un sweep, una toma de liquidez, así, con una reacción un gap como el de acá de 1 minuto, y este inverse sería nuestra estrategia, pero se nos estaba dando en contra. O sea, era si no la cierro, o sea, si no se cierra ahí me saca, o sea, viene a buscar la liquidez. Pero claro, eso sería si sería la estructura, o sea, el bias sería bajista. Pasaría eso si el bias fuese bajista. Pero claro, como acá lo que estaba ganando era el bias alcista, terminó sacando a las personas como yo que ponen break-even ahí. Me sacó, tomó liquidez, hizo nuevamente que había pensado en entrar, pero no entré porque ya era un montón. Acá Tuki hizo otro inverse y ahora sí hizo directamente Tuki derechito, un 1-3 derechito. Pero bueno, de todo se aprende. Muy importante esperar a la zona de descuento. Hoy también, analizando cómo fue la sesión, vemos acá, ver, tac, como acá estaba la nada, estábamos re sobrecomprados y sin esperar a la toma de liquidez de esto, nos sacó. Recalqué ya el error que tuve, pero esto también es una cosa a mejorar de la paciencia de esperar a que llegue a los puntos clave, o sea, a la zona de descuento, que es otro el contenido también para el otro video que vean. Va a estar, bueno, eso no lo voy a poner. Bueno, entonces recalcamos la importancia de esperar a la zona de descuento, que sería entre un 50% y un 78%, si no me equivoco, de todo el movimiento, desde el low hasta el high, más del low más bajo y el high más alto. Después en el video de estructura igual lo voy a explicar mejor. Pero nada, eso, el que esperar a la toma de liquidez importante, ¿no? A cualquiera. Esto sí se dio, se dio, pero lamentablemente tuviese que haber sido así. O sea, nada, no era entrar a buscar eso y yo dije, bueno, prefiero apuntarle algo, mínimo un 1-2. Total, ahí hay un gap, puede llegar a ir. Pero todo eso es la mentalidad de no querer perderme el movimiento. Y por no querer perderme ese movimiento, me termino sacando, pongamos claramente, para después sí
hacer una buena toma de liquidez, reaccionar con un buen punto, hacer toda mi estrategia clave y aún así me sacó de vuelta. O sea, me sacó un break-even por mi mentalidad ahora sí, nuevamente, y se fue en mi target. Así que eso fue la sesión. Ahora, la sesión de hoy. ¿Qué sesión la de hoy, la verdad, Veamos acá en día. Así les explico un poquito. En día venimos a hacer un sweep de un mínimo muy importante. De la sell side liquidity de día. Es un montón. Es un montón. Veamos, yo a mi parecer veíamos como que habíamos cerrado por bajo, o sea, como un quiebre de estructura, pero empezó a reaccionar hacia la alza, generando estructura alcista, entonces es como que el valle va cambiando y probablemente en estos meses, o sí, capaz que en este mes, si es que todo sigue bien, vamos a apuntarla acá, que tengo marcado como máximos históricos. Veremos después todos los días cómo va surgiendo todo, pero por ahora tengo esa visión de que aparte acaba de hacer, hizo un inverse de día, lo cual también reconfirma de que el bias es alcista. Alcista probablemente para la semana. Así que esto está muy bueno para recalcar. Vamos acá en el primer que vemos que venimos, o sea, sin contar esto de acá, que fue todo lo que se hizo después. Ahora voy a ir explicando. Acá está. Podemos ver que habíamos subido un montón. Ya esta vela, ponele que ya la había creado a las 9:30. Vimos cómo se disparó para arriba, cerrando por encima de todo lo que de todos los targets que teníamos alcistas a la vista, ¿no? Y empezamos ahí a cambiar. Obviamente el bias al principio estaba medio indeciso porque no sabíamos si quería empezar a ir a buscar, o sea, más targets como por acá, que fue lo que terminó haciendo. También recalcando la importancia de la paciencia, ¿no? Porque esto demuestra como no se dio en nuestra sesión, pero después se redió una operación. Es más, después le voy a dar mi operativa del día con la cuenta demo. O sea, porque para ser duro mentalmente a veces tenés que entrar con la demo, porque si no es como que te gana el FOMO. Es algo también se tiene que trabajar un montón. Pero capaz que es peor aguantarse después el por qué, ¿no? ¿Por qué me sacó? En vez de decir, bueno, obviamente que si me fui a ganancia, como me fui en ganancia en la demo, decís, bueno, que lo hubiese tomado, pero al mismo tiempo sabes que no está en tu plan, sabes que lo respetaste y eso te termina llenando más. Yendo a lo importante, bueno, lo que podemos ver es que veníamos rompiendo estructura nuevamente. Entonces empezamos a ver la posibilidad de ir a targets alcistas, ¿no? Bueno, lo que presentó hoy, día martes 2 de diciembre, día 2 del reto, de 0 al retiro, sería esto. Al principio de la sesión, ni bien empezamos, tuvimos un sweep para hacerse liquidity y reacción gap de 5. Acá vamos a ponerlo, porque me cuelgue en ponerlo para que quede marcado. 5 minutos. Bueno, ahí está. Ya teníamos todo para empezar a buscar compras, literalmente. Aunque al principio teníamos medio partido el bias, para ver qué podía hacer. Si empezar a buscar mínimos que tengan gaps más relevantes, como de 4 horas, de 2 horas. Acá estamos.
¿qué hizo? Y hizo sweep y empezó a subir. Lo ideal hubiese sido, lo que yo esperaba al principio, era que en la sesión casi deja poner ejemplo, un gap acá, que hubiese sido lo mejor para tomar un inverse y irnos a buscar la buy side liquidity, sabiendo que íbamos a apuntarle a un high cercano y a una liquidez obvia que íbamos a tener que ir a buscarla. Pero bueno, sacando eso, acá teníamos el preview de high. Bueno, ahí fuimos a buscar el preview de high y empezamos a, obviamente, como hizo la otra vez, empezó a subir. ¿Y qué fue lo que pasó acá? En mi caso, yo no tomé nada porque al principio nos había dado un quiebre de estructura, aunque acá se dio hermoso para la compra. Me pasaba lo mismo que ayer, era venir acá después de sacar el punto que yo ya quería, era venir acá para qué, para apuntarle a qué, a esto. No tiene sentido tampoco, y no quería cometer el mismo error de ayer. Entonces seguí esperando, dije voy a esperar a que me dé confirmaciones. No me confiaba tanto tampoco porque todavía teníamos gap de 2 horas para ir a buscar. Pero, ¿qué terminó siendo? Ese movimiento lo dio, creando nuevos máximos. Y después, bueno, acá lo que podemos presentar es como después se fue rompiendo la estructura. Acá. Para empezar a buscar los targets que estuvimos creando. Eran... yo busqué una reacción a un mínimo relevante que pueda darnos como el impulso con esa barrera de liquidez y la reacción a un POI, o sea un FDG, sea un order block, sea lo que sea. Yo siempre busco fair value gaps con el IFG. Bueno, acá lo había casi dado algo, pero no estaba dispuesto a ir a buscar este target. Me parecía que tenía que ir a buscar muchas cosas más abajo, que fue lo que terminó haciendo. Y al ver acá el quiebre que hizo, pues esto fue un quiebre interno para ir a buscar liquidez interna, que sería esto, todo esto, este punto, todo así. Cuestión, quebró acá también en la sell side liquidity, siendo un mínimo, mucho más relevante. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Quebró eso, entonces básicamente lo que quiso tomar fue la reacción de este gap que terminó siendo invalidado y lo sacó. Pero bueno, eso creo que lo va a explicar él en su operativa. Si no, dejaré un video que él muestre su operación, porque quiero que también él demuestre su forma de ver el gráfico, que es igual que la mía. Pero está bueno que los dos rompamos esta comodidad que tenemos y nos incomodamos a mostrar los resultados reales del gráfico. Eso está durando un montón, pero bueno, es la primera vez que lo hago y espero que sea la primera de muchas, que sé que lo va a hacer. Bueno, terminamos a fin de la sesión. A Fabri lo sacó, yo no entré en nada porque me parecía que estaba medio raro el precio. Terminó haciendo un SMT, que es una de las confluencias más importantes que tenemos, y empezó a buscar targets totalmente bajistas, como teníamos planeado. Hizo acá un inverse, si no me equivoco es un inverse, a ver. Bueno, sí, debe ser, pero súper minúsculo, casi que ni captable al ojo humano. Pero bueno, empezamos a ir a buscar todo lo que teníamos planeado para el pre-market. O sea, todo lo que ya lo había sacado todo, pero no había ido a donde nosotros esperábamos. ¿Y por qué al principio del video les digo
la importancia de esperar una buena zona de descuento y a las tomas de liquidez relevantes. ¿Por qué? Porque terminó siendo algo muy obvio, que fue lo que no tomé porque están fuera de horario, pero sí en la demo, y fue esto. Veo ese con el predio de high. ¿Qué tenemos acá? Toda liquidez interna. Obviamente todo esto es liquidez interna, pero hizo un barrido de liquidez interna de todo este movimiento, haciendo un así. ¿Ves? Llegó el descuento. Acá no sé si se ve. Voy a poner en negrito. Ahí está. Llega el descuento a estos, dentro de esta del 50 y el 78%, como les dije anteriormente. Reacciona a no uno, sino que dos gaps de 2 horas y un gap de 4 horas, si no me equivoco. Acá tenemos un único gap de 4 horas. Con la reacción también de una toma de liquidez. Como podemos ver acá, sacó lo que yo tenía marcado como la celsa de liquidity. ¿Y acá qué empezamos a hacer? Bueno, fácil. Lo que buscábamos a toda la sesión lo empezó a dar unos minutos después. Y fue lo que tomé. O sea, lo que tomé en la demo. ¿Qué tuvimos? Fácil. Toma de liquidez 1. Tuvimos toma de liquidez, que es lo que buscamos. Ahora vamos a ponerlo. Toma de liquidez de la celsa liquidity. Toma de liquidez. Que tuvimos también IFG. Lo marcamos ahí. Antes que el IFG le ponemos la toma de liquidez sumada a reacción de FG 4 horas. Acá es donde entramos tranquilamente, fue lo que hice. Yo por entrar así nomás, la verdad que entré hasta acá, porque es un punto que sabía que iba a terminar llegando. Es más, vean cómo fue yendo. Tipo, no sé, todavía no llegó, pero está muy cerca, o sea, miren todo lo que fue subiendo. Y la importancia de esperar a esa zona, ¿no? Pero también es tanta la incomodidad que te genera el esperar a eso, que es lo que termina haciendo que tomes cualquier otra cosa. Es lo que termina haciendo que yo tome cualquier otra cosa, por eso lo acepto y lo comprendo y lo dejo acá grabado en el video. Hay que esperar a tomas de liquidez que sean bastante relevantes, no a cualquier gap de 5, porque yo tengo la costumbre de hacer así. O sea, aunque se dan, son movimientos cortos y no me siento cómodo con movimientos cortos, qué sé yo, un 1 a 1, un 1 a 1,20, porque, digamos así, el plan sería tener mínimo un 1 a 2 en una operación. Que poner acá, suicidado, mira, casi un 1 a 3. Súper perfecto, mira, sin ninguna duda de que iba a seguir yendo, porque fue armando estructura totalmente. Pero el plan sería un 1 a 2, o sea, estamos arriesgando nosotros un 0,5% de la cuenta por cada operación. Yo, Fabri, estaba arriesgando menos por en cuanto tiene la cuenta, pero yo que la tengo un break-even, la estoy arriesgando el 0,5. Y entonces estaríamos arriesgando $250 para ganar 500 con un 1 a 2. O sea, el doble, porque estamos arriesgando un 0,5, estamos ganando un 1%. ¿Sí? ¿Qué pasa si tomamos menos? Sería una ganancia de 200, si arriesgamos 250, ganamos
300, 300 y pico, 400, como mucho 400, no es un mal target igual, pero cuando tenemos una pérdida, arriesgando 0.5 en esas operaciones, ya, o sea, con 2 pérdidas, ponele, con 2 pérdidas operando operaciones de menos de 1 a 2, ya estás en negativo. Pero si haces una operación de un 1 a 2 o más, y después tenés 2 pérdidas, recién ahí estarías en break-even. O sea, recién ahí estarías como en pérdida cero en lo que va del día, de la semana, sea como sea que lo tomes. Veamos acá. Les sigo explicando que tuvimos todo esto. Vamos a anclarlo. Toma de liquidez. Reacción de FDG. Vamos a dejarlo por acá. Toma de liquidez. Reacción FDG 4 horas. Muy importante la reacción de un buen POI. Que esté reaccionando de algo. Que esté reaccionando de una buena. Recapitulamos. Que venga a reaccionar de un buen punto. O sea, como en este caso la cesa de liquidity, que es un punto muy relevante. De acá determina si quiebra o si sigue el rumbo en el momento del mercado. O sea, si cambiamos la estructura bajista o si seguimos con la estructura alcista, solo quería barrer todo eso, que fue lo que hizo. Cuando vemos estas tomas tan importantes de liquidez, con reacciones de un punto tan importante como un FDG de 4 horas, podemos tener acá un IFDG, que sería este vacío, invalidado, dándonos a entender que íbamos a ir a buscar mínimo. O sea, yo sabiendo estructuralmente que a partir de ahí tenía que empezar a subir, lo mandé allá para arriba. Pero lo que siempre buscamos es esto. Un target cercano de liquidez externa, en este caso es interna, pero la externa sería esta. Pero sería un buen punto que sabemos que debe ir, y haber buscado este high hubiese estado más que perfecto. Acá lo ponemos acá. Ha sido una operación sumamente clean, sumamente directa. O aparte, si vamos a 5 minutos, y todo está mucho más claro también. Muchísimo más claro. Uepa. Acá. Bueno. Esto lo que vamos a ver en 5 minutos es como cuando nosotros hicimos el IFG, estábamos acá a mitad de operación, un poquito más, casi cerca. De la nada vemos que se devuelve. ¿Por qué se devuelve? Porque tenemos esto. Un gap de 4 horas. De 4 horas no, perdón. Un gap de 5 minutos. Todo bien. Fue totalmente respetado. Cuestión. Si venimos acá, vamos a comprender como si hubiese sido mi estrategia, la que antes no me había servido, porque porque los targets que tenía eran muy cercanos. Bueno, era la misma, solo que bueno, pasó fuera de la sesión y no la tomé. ¿Qué hicimos con esto? Teníamos acá una toma de liquidez, tuvimos interna, un internal low y un IFG. ¿Qué hice yo? Con los conocimientos, hubiese estado en sesión, el Facu rentable, hubiese hecho esto, hubiese puesto otra operación acá. Al ver la toma de liquidez que estuvimos respetando, también con fuerza respetamos el gap de 5 minutos, dándonos a entender que teníamos muchas más como afirmaciones de que está bien a lo que estamos yendo a buscar. Y yo hubiese hecho esto, se llama HTF, sería reentrar a la entrada que habías tomado. Lo que se hace sería poner la pérdida por donde está o sea, vos entras con una operación
en la cual se te suman contratos, arriesgas más, pero esto lo que haces sería sacarle la pérdida, o sea, si vos perdés termina siendo ganancia en la primera operación que entraste, pero en la otra lo pones acá. O sea que si saca acá este punto, si saca este punto de acá, nosotros hubiésemos quedado básicamente en cero por la pérdida que generaba esto y por la ganancia que generaba esto. Entonces, reentrarías y estaríamos haciendo básicamente un 1-2 y casi un 3% si no me equivoco de la cuenta en nada, literalmente en nada estaríamos haciendo un 3,5. La verdad que es una locura, pero nada, les quería dejar con esa reflexión de esperar una buena zona de interés. Después tenemos muchas cosas para seguir viendo, pero ese es el primer recap. Ya va a durar un montón, seguro voy a recortarlo un montón de lo que están viendo ustedes. Bueno, gente, así se empieza el camino y vamos a ver qué sale, ¿no? Sepan que de acá a 3 meses se va a disfrutar bastante el retiro. Nos vemos, chicos.